Bienvenidos a una nueva entrega de Atlas de la Sombra. Hoy nos sumergiremos en uno de los casos más oscuros de la historia criminal, el de Jeffrey Dahmer, conocido tristemente como el caníbal de Milwaukee. Nuestro propósito no es sensacionalizar el horror, sino desentrañar las complejidades que subyacen a tales actos. Este episodio tiene como objetivo principal comprender los factores multifacéticos que convergieron para dar forma a sus crímenes aberrantes. Buscamos ir más allá de la superficie para examinar las raíces profundas de la conducta criminal. Es crucial establecer que, en este análisis, rechazamos categóricamente cualquier intento de glorificar al criminal o trivializar sus acciones. Nuestro enfoque principal es el respeto inquebrantable por las víctimas y sus familias, cuyas vidas fueron irrevocablemente alteradas por esta tragedia. Su dolor es un recordatorio constante de la seriedad de nuestro estudio. Por ello, nuestra investigación se centrará en las fallas sistémicas y el contexto social que permitieron que esta oscuridad persistiera durante tanto tiempo. Es fundamental entender cómo el entorno influyó en el desarrollo de sus crímenes. Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee y, a diferencia de otros perfiles criminales que suelen venir acompañados de violencia doméstica evidente, su infancia no encaja de forma simple en el molde típico. Hubo techo, hubo escuela, hubo cierta normalidad. Incluso él mismo reconoció en entrevistas que no se trató de una niñez marcada por tragedias constantes. Lo que sí aparece es un patrón silencioso: desconexión emocional en casa, un padre ausente por trabajo, una madre con dificultades de salud mental y un niño que aprende a aislarse sin que nadie lo note a tiempo. En esa etapa temprana, empieza una fijación con lo biológico y con lo interno, no como curiosidad científica sana, sino como algo que se vuelve ritual. Él recolectaba animales muertos y buscaba ver cómo eran por dentro. Y lo más inquietante es que su entorno interpretó eso como rareza inofensiva o como interés por la ciencia. Incluso su padre le enseñó técnicas para preservar huesos, y lo que pudo ser un límite claro, terminó siendo, sin querer, una herramienta que más tarde sería parte del horror. Con la adolescencia llega el otro ingrediente que en este caso aparece como gasolina: el alcohol. Dahmer empieza a beber muy joven. Bebe para calmar ansiedad, para dormir, para desconectarse, para apagar impulsos. Y a la vez crece la idea de control absoluto sobre otra persona. No una relación, no un vínculo, sino control. Y esa fantasía se mezcla con su sexualidad, con culpa, con aislamiento, con vergüenza social, con deseo y con violencia, formando un cóctel que él mismo describía como pensamientos cada vez más oscuros. Aquí conviene aclarar algo que suele repetirse mal. Este caso no se explica diciendo «lo hizo por ser homosexual». Eso es falso y peligroso. Su orientación no es la causa. Lo relevante es cómo eligió víctimas dentro de un entorno donde podía acceder a hombres jóvenes con menos protección social, y cómo la estigmatización de la época facilitó que muchos avisos no se tomaran en serio. El patrón de víctimas responde a acceso, oportunidad, preferencia y vulnerabilidad, no a una excusa identitaria. Posteriormente, en 1978, ocurre el primer homicidio conocido. Dahmer tenía la casa familiar para sí por el divorcio de sus padres, y aparece el clásico punto de quiebre: oportunidad, soledad, consumo y la decisión de cruzar una línea que ya había ensayado en su mente. Desde ahí se abre un periodo extraño, en el que no se le atribuyen asesinatos durante años, no porque se curara, sino porque el miedo a ser atrapado, los cambios de vida y los intentos de encajar funcionaron como freno temporal. Después intenta estudiar en una universidad y fracasa. Entra al ejército y parece estabilizarse un tiempo, pero vuelve a recaer en alcohol. Termina expulsado, regresa a un ambiente familiar que ya no lo contiene y empieza a deambular entre trabajos, consumo y vida nocturna. Es en ese tramo donde el caso se acelera.
porque encuentra espacios donde puede captar víctimas, manipularlas, aislarlas y borrar rastros con más facilidad. Cuando se muda con su abuela, por un momento parece que se ordena, consigue trabajo, reduce consumo, y aún así el núcleo del problema no desaparece, solo se esconde. Aparecen conductas sexuales compulsivas, búsqueda de personas que no interfieran y una obsesión por la inmovilidad, por el silencio, por la ausencia de voluntad ajena. Y eso es lo que vuelve el caso particularmente perturbador. No buscaba una relación, buscaba un objeto humano. En los años posteriores se repiten captaciones en bares y entornos de ambiente, uso de sustancias para incapacitar, agresiones sexuales y luego homicidios, con un elemento que vuelve una y otra vez: intentos de conservar trofeos y rastros, como si necesitara retener algo de la persona para alimentar la fantasía de posesión. No entraré en detalles explícitos, basta entender que hay profanación y hay prácticas posteriores al homicidio que muestran un deterioro progresivo de límites. En 1988 y 1989 hay episodios que, vistos en retrospectiva, son alarmas gigantes, denuncias, intervenciones policiales y decisiones judiciales blandas. En un momento clave es detenido por un ataque a un menor. Hubo pruebas, hubo indicios, y aún así obtiene acuerdos que lo devuelven a la calle con supervisión insuficiente. Y ese punto es incómodo porque no se trata de mala suerte. Se trata de un sistema que subestima señales por prejuicios, por burocracia, por falta de coordinación y por pereza institucional. En 1990, ya instalado en su propio apartamento, el patrón se acelera con más víctimas en menos tiempo y con conductas cada vez más extremas que reflejan un deterioro evidente de límites personales. Empieza a aparecer una idea delirante, recurrente, orientada a anular por completo la voluntad de otra persona, hasta convertirla en alguien incapaz de oponerse, lo que deja ver que ya no se trataba solo de impulso o deseo, sino de una necesidad de control absoluto, y al mismo tiempo evidencia un factor práctico que suele pasar desapercibido. A medida que su comportamiento se volvía más arriesgado y más difícil de ocultar, también aumentaba de forma directa el riesgo de muerte para quienes caían en su entorno. El episodio que retrata de forma más clara la falla institucional es cuando una víctima menor de edad logra salir desorientada y pedir ayuda. Vecinos llaman, la policía llega, y pese a señales evidentes, los agentes aceptan la versión del agresor y lo devuelven al apartamento. Esa escena no se explica solo con errores. Ahí pesa el sesgo, pesa la incomodidad de involucrarse, pesa el desprecio hacia ciertas víctimas, pesa el deseo de cerrar el incidente rápido, y el costo fue inmediato y mortal. A mediados de 1991, el castillo de naipes empieza a caer, no porque el sistema se vuelva más inteligente, sino porque una potencial víctima logra escapar, se encuentra con policías en la calle y vuelve con ellos al apartamento. Y lo que cambia todo no es una deducción brillante, es evidencia física imposible de negar. Fotografías, restos, instrumentos y un escenario que ya no se podía cubrir con excusas. El arresto ocurre por una suma de casualidad y persistencia de la víctima sobreviviente, no por prevención efectiva. Durante el registro aparecen restos humanos, objetos de conservación, químicos, imágenes y un inventario que confirma una serie de homicidios. El proceso judicial se acelera porque él confiesa. La defensa intenta plantear inimputabilidad por trastorno mental, y peritos concluyen que comprendía la ilicitud, que ocultaba pruebas, que planificaba, que tomaba medidas para no ser detectado. Y ese punto es duro. Tener problemas subpsicológicos no equivale automáticamente a incapacidad penal, y en este caso se consideró que había suficiente control para entender lo que hacía. La condena llega en 1992 con una cifra enorme de años de prisión, y el cierre final del caso ocurre en 1994 dentro de la cárcel, donde es asesinado por otro interno. Es un desenlace que algunos intentan convertir
en justicia poética. Pero si se mira con frialdad, lo que queda es otra cosa. Familias sin reparación real, víctimas borradas del foco por el nombre del agresor, y un sistema que no cambió de golpe solo porque este caso se volvió famoso. Si te quedas con una idea hoy, que sea esta. Los casos así no nacen solo de una mente enferma. También crecen en grietas sociales, en negligencias acumuladas, en prejuicios que vuelven ciertas vidas menos creíbles y en instituciones que reaccionan tarde. En Atlas de la Sombra no buscamos mitificar al criminal, buscamos entender el entramado para reconocer señales y exigir respuestas mejores. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó este enfoque, deja tu like, suscríbete a Atlas de la Sombra y dime en comentarios qué caso quieres que tomemos después con este mismo tono. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.